Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer estos lindos llaveritos en forma de llamitas y también de cuisito. La verdad que están muy bonitos para un regalo o para que tú también lo utilices. Antes de empezar los invito a suscribirse al canal y le dan clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Comencemos con los materiales. Vamos a necesitar varios retazos de paño lenzi o fieltro, tijeras, lápiz, el molde que se los voy a dejar en la cajita de descripción, cintas y adornitos para decorar, hilo, pistola de silicona y napa o relleno para el peluche, puede ser también algodón. Ustedes van a descargar la imagen y van a recortarla y lo van a pasar sobre el fieltro. No les recomiendo que lo hagan con lapicero porque lo van a manchar. A mí me sucedió esto, así que es mejor que lo hagan con un jaboncito o con un lapicito. Bien, vamos a utilizar la silicona para pegar todo el borde, pero vamos a dejarle la parte de abajo abierta para meterle el relleno. Para el relleno ustedes también podrían utilizar algodón. El que yo tengo es napa. Y en realidad ni siquiera lo compré, sino le saqué un poco a un cojín viejito que tenía. Así que ustedes pueden también reciclar. Y la verdad que no necesitan mucho, es solamente un pedacito. Pero si ya ustedes quieren hacerlo para, no sé, regalar o vender, quieren hacer varios, entonces sí les recomiendo que se compren un poco de algodón o este relleno para peluches que lo venden en las tiendas de manualidades. Ahora vamos a ir cerrando poco a poco con mucho cuidado la parte que dejamos abierta. Y ahora vamos a hacerle el hocico. Por eso voy a recortar un retacito de fieltro blanco. Voy a hacerlo así en forma redondita. Y le vamos a coser su nariz y su boquita. También lo pueden dibujar con un poco de esmalte de uñas, pero yo creo que cosiéndolo queda mejor. Y ahora lo voy a pegar con la ayuda de la silicona caliente. Y ahora para hacer la nariz y ojos sí voy a utilizar un punzón y esmalte de color negro. Ustedes también podrían coserle, pero me parece que esta opción es mucho más rápida, fácil y queda muy bien. Ahora voy a utilizar otro color de fieltro para hacerle su mantita que va a ir en su lomito. Y nuevamente voy a tomar la silicona caliente para pegar, pero ustedes también lo pueden coser. Me olvidaba de algo importante y era que antes de cerrar la parte de la cabecita le agreguen un retazo de hilo, pueden trenzarlo como en este caso yo lo he hecho, o un pedacito de lanita delgadita, no sé, algo para poder colgarlo en el llavero. Así que no se olviden de eso. Bueno, una vez que ya lo hemos pegado, podrías darle una forma ondeada para aparentar las motitas de lana que tiene la llamita, pero bueno, no es necesario, eso es a gusto personal. Entonces, como te queda un ligero espacio de lo que has pegado con la silicona, pues le puedes dar esta formita con las tijeras. En este caso a la mantita le voy a poner un retazo de telita andina. También hice otra llamita de color blanco y a este le voy a poner el mismo retazo de tela andina.
te presento otra forma de hacer la llamita y es cosiéndola. Para eso voy a utilizar un hilo cremita, pero puedes utilizar el mismo color blanco, pero a mí me parece que utilizar un color un poquito más oscuro como que le da un bonito contraste. Voy a coserlo hacia afuera y bueno, les digo que a mí me gusta muchísimo el resultado con el hilo. Lo veo más real, no sé, como si fuera un llaverito comprado de tienda. Y no se olviden de dejarle como tipo una argollita para que puedan colocarlo en su llavero. Igual que las otras llamitas utilicé un retacito redondo de fieltro para hacer el hocico, pero la diferencia es que a los bordes yo lo he cosido con el mismo tono de hilo y después le estoy haciendo su boquita y también la nariz. Y una vez que lo hayamos cosido, entonces lo aseguramos por atrás y lo vamos a pegar con silicona. Y ya saben, el mismo procedimiento de ponerle su mantita en su lomo. Bueno, ahora dejamos esto y pasamos a hacer el cuy. Coméntame cómo le llaman en tu país a este lindo animalito. Van a descargar también la imagen y lo van a pasar sobre fieltro color blanco y marrón. Le voy a coser su boquita. Solamente va a ser una puntada en un ladito y nada más. Y con la silicona caliente vamos a pegarlo. Recuerden que también lo pueden coser, eso ya queda al tiempo que tengan, pero pegadito también queda muy bonito. Le vamos a dejar un poquito de espacio en la parte de atrás para rellenar. Y bien terminamos de cerrar y ahora le colocaremos las partes marroncitas que también hemos recortado. Esta es para la parte de atrás. Este de aquí va para su cabecita y este último es su orejita. Y le voy a pegar un retacito bien chiquitito de fieltro de color rosadito. Es un rosado bebé. Y para el ojito también le voy a pintar con esmalte de color negro. Y ya con eso ya tenemos listo el cuy. Ahora, si ustedes quieren personalizarlo, ponerle de repente un lacito como yo, para que parezca una cuycita, entonces pues le pueden coser. Y le voy a dejar este pedacito salido para ponerlo como llavero. Y listo. Ahora para ponerlo en el llavero voy a utilizar un mosquetón, una argolla y un alicate. Voy a poner estos pomponcitos. Esto ya lo había comprado antes, pero me pareció que van muy bien juntos. Así que lo voy a poner en la argolla y luego en el mosquetón. Y luego con el alicate lo voy a cerrar. Y listo, ahora lo ponemos con nuestras llaves o también pueden utilizarlo en su mochila. Y bien, así hemos terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí y se animen a hacerlo, ya sea para ustedes o para regalarle a alguien. Puede ser un bonito souvenir para un extranjero o si ustedes van también de visita a otro país lo pueden llevar como un regalito. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal y conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao!